15 señales de que los estadounidenses y latinos están en pánico por la crisis. La última recesión en Estados Unidos fue la de 2020, causada por una crisis sanitaria y aún no nos hemos recuperado por completo. De ella ocurrió la siguiente crisis, que es el conflicto en Ucrania, que trajo más riesgos de perderlo todo y ha avanzado en los últimos 2 años. Varias opiniones apuntan a que hay posibilidades de que Estados Unidos caiga en una recesión antes de que termine el 2023. Los mismos estadounidenses coinciden en que hay un ambiente de temor ante un futuro que se siente que viene lo peor. Hoy traemos una lista con 15 señales del pánico que los estadounidenses y latinos están presenciando con un futuro incierto. Pero antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. A pesar de que las señales están ahí, Jason Foreman, un economista de Harvard que además fue un alto asesor durante la administración de Barack Obama, sostiene que solo hay un 20% de posibilidades de que Estados Unidos caiga en una recesión en 2023. Sin embargo, no son tan optimistas las impresiones de la gente que no estudió economía en Harvard. Y es que nosotros somos los que tenemos que pagar por la gasolina, la comida y la renta. Y para los ciudadanos, para donde quiera que miremos, hay señales de una crisis económica. Incluso si las cifras de creación de empleo son históricas o el PIB se ha recuperado, no es suficiente para despejar el temor. Una encuesta reseñada en la CNBC indica que hasta el 81% de los adultos estadounidenses y latinos están preocupados por la posibilidad de una recesión en 2023. La diferencia entre los economistas y la mayoría de los adultos se puede apreciar en quién está más cerca de la realidad. Podríamos echar mano de un punto medio y atender la estimación de recesión de Goldman Sachs para este año, que es de un 35% de probabilidades que suceda. Y aunque no se sabe si este porcentaje deja espacio para el optimismo, no es difícil predecir que esto solamente va a empeorar. Pero sin más preámbulo, te vamos a mostrar estas 15 señales que no apuntan a un final feliz. Número 1. La inflación anualizada llegó a un 8.5% en marzo pasado. Estados Unidos no había experimentado en décadas una inflación tan alta como la que vive hoy. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, la inflación se disparó en marzo a 8.5%. Aunque no ha habido una declaración oficial en este sentido, el consenso de la Reserva Federal parece haber cambiado y ya no considera que la inflación sea pasajera, sobre todo con el componente que le sumó el conflicto en Ucrania. Ahora bien, la inflación es como un ladrón silencioso que hace que tu sueldo sea cada vez más pequeño, lo que obliga a modificar el comportamiento de los consumidores con el rasgo adicional de que nos afecta a todos por igual. No siempre se tiene que tener en cuenta que la inflación se mide mediante un índice, que es un indicador compuesto por varios datos. En este caso, el aumento de los precios es para muchos productos. De hecho, algunos economistas dicen que estos precios van a seguir subiendo astronómicamente. Al mismo tiempo, algunos de los precios que aumentan lo hacen siempre y otros estacionalmente. Entre los precios que aumentan siempre y no lo hacen a menudo, la comida y el combustible son los más afectados, y los que gastan más en estas cosas siempre son los de clase media y los más pobres. Por eso, la inflación es un impuesto que golpea más a los que tienen menos, y eso solo contribuye a aumentar la desigualdad en un país que, aunque sea avanzado, también es el más desigual del mundo. Los pobres lo advierten inmediatamente y modifican sus patrones de consumo. Pocas cosas delatan tanto el miedo económico como comprar menos, cambiar de marca o simplemente reducir nuestro presupuesto para comida. Y eso es precisamente lo que están haciendo millones de consumidores actualmente. Número 2. El nivel de vida de los estadounidenses cayó estrepitosamente en la última década. En esa variación en lo que los estadounidenses ponen en sus carritos de compra es solo uno de los rasgos que más evidencian esta caída. Y es que Estados Unidos, junto a Brasil y Hungría, han retrocedido en el índice de progreso social. Este índice se considera asimismo la medida más completa del desempeño social y ambiental de un país e incluye a más de 163 países, y asumimos que algunos de ellos no retroceden simplemente porque ya están en el fondo.
Estados Unidos ha sido comparado con países similares y el resultado fue una caída de 12 puestos, la más pronunciada para una nación de rango alto desde 2014. Sin embargo, el indicador más duro de la erosión de la clase media te la mostraremos en una siguiente parte. Número 3. El 1% de los que ganan más en Estados Unidos tienen más riqueza que toda la clase social media, por primera vez en la historia, y es que pocas economías avanzadas son más desiguales que Estados Unidos. Hace mucho que ya no es la tierra de oportunidades, salvo si eres hijo de un poderoso. Así lo reflejan los datos del gobierno. Uno de ellos, tal vez el más preocupante, es la concentración de la riqueza. Por primera vez en la historia, el 1% más rico acumula más renta que toda la clase media, y una de las razones que explica este fenómeno es la reducción misma de la clase media, que se ha deslizado hacia la clase baja en muy buena medida. Pero eso solo confirma la tendencia desigual, porque este segmento pequeño de clase media se está haciendo más pobre. Suelen tener empleos, muchos de ellos en el high-tech, que reflejan mucha desigualdad, y según Bloomberg, hasta junio del año pasado, el total de la clase media poseía solamente el 26.6% de la riqueza nacional, el porcentaje más bajo en 30 años. Al mismo tiempo, el 1% más rico poseía el 27% de la riqueza. Número 4. La gran renuncia se transforma en The Grateful, y a pesar de que ya no es tan grande como la renuncia de hace unos meses, la tasa de empleo ha roto hitos históricos de los que en la administración Biden no deja de presumir. Incluso los republicanos están de acuerdo en que el mercado laboral está bastante bien, aunque no se lo adjudican a Joe Biden. Por eso ya se habla de una gran reorganización, porque muchos de quienes renunciaron lo hicieron para conseguir trabajo, mucho mejores pagados. Pero no todos han vuelto a trabajar, y las razones que alegan para no hacerlo indican miedo a la crisis. Esos trabajadores que no vuelven o que renuncian al mismo tiempo alegan bajos estancamientos en el salario. En todas esas razones se ve reflejada la crisis. Las bajas pagas son como un anticipo de una recesión y permiten a los trabajadores imaginar cómo será su futuro si finalmente el país cae en recesión. Hay que aclarar que no es que los salarios hayan permanecido bajos. De hecho, aumentaron un 5.6% en los últimos 6 meses, pero con una inflación del 8.5% anualizada, en realidad los salarios crecen negativamente, mientras que el estancamiento en el trabajo, esa sensación de que no se avanza por más que se esfuerza uno, sigue acelerándose. También se relaciona con los trabajadores que tienen un escenario futuro de recesión. Número 5. Los intereses de las hipotecas y de los créditos en general están aumentando. Desde marzo, la Reserva Federal ha venido dando marcha atrás a los planes de estímulo que echó a andar en 2020. Eso significa que el dinero ahora es más caro y por ende aumentan los endeudamientos, entre ellos los créditos estudiantiles. Esto último es solo una parte que contribuye a desinflar suavemente la burbuja inmobiliaria. Y es que sobre esto se ha hablado en los últimos meses, pero es una señal que más infunde estrés económico. Número 6. Los consumidores están frenando el nivel de gastos y lo orientan, en su mayoría, a los gastos de primera necesidad. Este es un comportamiento que es consecuencia de la inflación. Ya desde abril del año pasado, los informes del gobierno mostraban que los trabajadores estaban gastando más en comida, vivienda y energía que en ningún otro rubro. Los hogares están gastando hasta un 25% más en las últimas semanas. Este comportamiento no fue ajeno a la temporada de fiestas, ya que los problemas en las cadenas de suministro y la preocupación por la inflación llevaron a una buena parte de estadounidenses y latinos a anticipar por mucho sus compras. Número 7. Los estadounidenses están acortando los viajes en automóviles por el aumento del precio de la gasolina. Casi el 45% de los conductores en Estados Unidos dice que ha acortado los recorridos en auto para hacer frente al aumento de la gasolina. Y a lo largo de Estados Unidos abundan los cambios en la rutina de millones de personas para ajustarse al precio del combustible. Número 8. Y es que el combustible se reduce debido a la crisis en Ucrania. El precio para llenar un tanque puede ser entre 57 hasta $200, pero para todos es una fuente de miedo y rabia cada vez que pagamos gasolina. Muchos sienten que están siendo robados cuando tienen que ver el número cuando pagan gasolina.
gasolina. Número 9. La recesión y la curva de rendimiento son conceptos muy buscados por los estadounidenses en las últimas semanas. Las búsquedas que más frecuentemente hacen los estadounidenses en Google son vocablos que tienen recesión, curva de rendimiento o colapso económico. Y aunque puede parecer un detalle menor, imagina el estrés al que están sometidos los ciudadanos de Estados Unidos y Latinoamérica como para pasársela tecleando la palabra recesión. Los resultados que arroja la red solo empeoran el estado de la ansiedad. Número 10. El 64% de los estadounidenses viven de cheque en cheque. A principios de este año 2023, casi 2/3 de los estadounidenses vivían de cheque en cheque sin la posibilidad de ahorrar o un plan para el futuro. Estos datos representan un 3% más que en diciembre, pero además muestran que muchos viven sin una red de seguridad social. La cifra aumenta a medida que se define la escala salarial. Siguiente punto. El endeudamiento de tarjetas de crédito está creciendo y no le alcanza a las personas, y los estadounidenses han echado mano de sus tarjetas de crédito para pagar la comida. En febrero de 2022 sumaron $18,000 millones a las deudas de tarjetas de crédito, solo para mantener un estándar de gastos. Siguiente. Los ricos ahora están más pendientes de las noticias financieras y de sus fondos de retiro. No es cierto que la gente adinerada esté más pendiente de información financiera, no, pero ahora mismo muchos están preocupados por esto, con un mayor nerviosismo que durante la crisis de 2008. Y por último, los estadounidenses más pobres y de clase media están echando mano de sus ahorros. Con las personas más pobres nos referimos a la clase media y al sector superior de la clase trabajadora. Ambas están echando manos de ahorros que pudieron construir durante la crisis. Y al menos la mitad de los trabajadores ha pedido un aumento de sueldo el último año y se lo han negado. Y esto solamente es otro indicador que la economía está colapsando lentamente. Si te gustó este video, considera suscribirte, dejar tu like y compartirlo con amigos y familiares para mantenerte al día sobre noticias de economía.